Bienvenidos a 40 cuentos para quedarse en casa. Agradecidísima, hoy es el cuento número 38 y que miren que me ha costado mucho trabajo decidir cuál es más. Yo les voy adelantando que mañana tendremos el Periquillo Sarmiento y el último no sé con cuál cerrar, pero estaré pensándolo porque tenemos que cerrar fuerte, porque tenemos que cerrar para volver a tener ciclos nuevos, ciclos de continuación como lectores. Pues bien, chicos, el día de hoy les traigo El Quijote de la Mancha. Por supuesto que no vamos a leer toda la obra, pero sí algún capítulo que es una adaptación de la misma serie que les he venido leyendo. El Quijote de la Mancha, se divide en dos. Miren, aquí tengo mis dos libros. La primera parte que escribió y que se publicó en 1605 y la segunda parte que se publicó en 1615 y que no crean que fue así publicado como un libro, sino que fue publicado por secciones, pero bueno, es bastante interesante, bastante largo, bastante entretenido y apasionante escuchar la historia de este gran libro, que es uno de los grandes libros de la literatura española que más ha sido leído. Yo a veces hago la broma que es de los que más se habla y de los que menos se ha leído. Pero tú que nos estás viendo, seguramente con esto te va a interesar leerlo. A lo mejor no ahorita, pero sí dentro de una semana, un mes, dentro de un año, que esto quede como un antecedente para que todos juntos podamos disfrutar de la literatura universal como es esta gran obra. Pues bien, vamos a dar comienzo al cuento número 38 del Quijote de la Mancha. ¡Y venga! Esta vez estaban Don Quijote y Sancho discutiendo con muchas ganas. Te digo, Sancho, que no hay nada mejor que ser caballero andante. Ay, yo lo único que sé es que no hay nada peor que ser escudero. Se pasa mucha hambre, mucho frío y se reciben muchos palos sin tener la culpa de nada, decía Sancho Panza. Pero no pudieron seguir hablando porque una voz atronadora los interrumpió. ¡Alto ahí, Don Quijote de la Mancha! ¡Te lo ordena el caballero de la Blanca Luna! Un silencio se hizo alrededor. Hasta las ranitas dejaron de croar y el que había hablado de aquella manera era un caballero impresionante, con lanza, escudo, caballo y armadura y toda la cosa. Al oír su nombre, la luna se asomó oronda entre las nubes para ver qué era lo que estaba ocurriendo. ¡Ah! No te conozco, así que dime de una vez por todas, ¿qué es lo que quieres de mí?, dijo el Quijote. Quiero una sola cosa, que confieses. ¿Que confiese qué? Que la luna es más bella, más blanca, más pura que tu Dulcinea del Toboso. Eso sí que no, ni la luna misma lo es. Nunca diré semejante disparate. Desde su lugar en el cielo, la luna sintió ganas de llorar. Ella nunca había oído hablar de Dulcinea de Toboso. Miró para abajo y no la vio por ninguna parte. En cambio vio como Don Quijote de la Mancha se preparaba para enfrentarse al caballero de la Blanca Luna. El valiente tomó distancia, apuntó con su lanza y arremetió a todo galope en dirección a su adversario. El caballero de la Blanca Luna hizo lo mismo. Chocaron los dos, con mucha rabia y mucha fuerza, y uno de ellos cayó al suelo. Sí, uno de ellos. El Quijote de la Mancha. Sancho, como siempre, corrió a ayudarlo, pero el caballero de la Blanca Luna se le adelantó, se inclinó sobre Don Quijote y le preguntó: ¡Ay! No importa, estoy seguro de que, aunque yo esté por el suelo, Dulcinea es más linda que la luna, que el sol, y que todas partes, y todos los astros juntos, ¿Pero cómo? No puede ser, dijo el caballero de la Blanca Luna, dando vueltas alrededor del Quijote. Después sonrió, dándose importancia, y le dijo: ahora que estás en mi poder, orgulloso Don Quijote, harás lo que yo te ordené. Y lo que ordeno es
te retirarás a tu casa abandonando las armas y te quedarás allí tranquilo hasta que yo lo decida. Está bien, rezongó Don Quijote en voz baja. Te lo prometo. Oh, no soy el primero que sufre una desgracia como esta. Hasta el mago Merlín vivió encerrado mucho tiempo y en una torre en el aire. Sancho creyó que Don Quijote deliraba. ¿Es que acaso existen las torres de aire, señor? ¡Por supuesto! Para un caballero como yo existen hasta las torres de aire. ¡Ay! Una vez que Don Quijote se hubo repuesto de la caída y Rocinante estuvo en condiciones de caminar, emprendieron su regreso. Ahí están. Don Quijote tenía que cumplir lo prometido, a quedarse un año en casita sin molestar a nadie. Pues imagínense, nosotros nos hemos estado quedando ya más de una cuarentena. Y bueno, no puedo resignarme, no puedo. Solo me queda una esperanza: volver a ver a mi Dulcinea. Sancho se rió bajito, porque él sabía muy bien quién era Dulcinea. La había conocido una vez que fue a llevarle una carta de parte de Don Quijote. Don Quijote creía que Dulcinea era una señora muy bien vestida, que se pasaba el día bordando con hebras de oro, pero Sancho sabía que Dulcinea era una pastora, una pastorcita, como todas las que conocía, como todas aquellas pastorcitas que se la pasan revisando a su rebaño. Bueno, esa es Dulcinea del Toboso, por la que Don Quijote de la Mancha muere de amor. Sí, nada había cambiado. Dulcinea no era más que Aldonza Lorenzo, una pastora. Por suerte, Don Quijote no se confundió cuando vio la aldea ante sus ojos. Tampoco se confundió la gente de la aldea cuando lo vio a él y a Sancho aparecer a lo lejos. No, Don Quijote más flaco que nunca y Sancho Panza tan gordo como siempre. Una sola cosa sí había cambiado. Desde el día en que se habían ido de su aldea, que Don Quijote, en vez de llevar el casco sobre su cabeza, llevaba un sombrero de vendas enorme e impresionante. Cuando terminaron de recorrer la calle principal, se separaron. Sancho se fue a su casa. Miren, aquí van entrando, Sancho, por supuesto, a su casa, a ver a su familia después de tantos años sin verla. Teresa, su mujer, y Sanchica, su hija, lo besaron mucho y le hicieron una montaña de preguntas. ¿Cómo, Sancho?, le decía a su esposa Teresa. ¿Un señor gobernador como tú anda tan mal vestido? ¿No me habías dicho que eras gobernador? ¿Cómo se vestían las damas de la corte, papá? ¿Cómo? ¡Silencio! Ya les contaré todo. Una maravilla tras otra. Castillos imponentes, encantamientos a granel. Bueno, pues así estaban en casa de Sancho. Y bueno, estaban muy contentas, la verdad, de ver por fin a Sancho Panza, que era el papá y era el esposo más consentido de toda esa zona. Así que quedaron los tres muy contentos y contando las monedas que Sancho había traído y escuchando sin parar las famosas aventuras que junto a Don Quijote había pasado. Mientras tanto, el cura en la aldea y un estudiante preguntón que se llamaba Sansón Carrasco conversaban con Don Quijote de la Mancha. Así que un tal caballero de Blanca Luna le hizo prometer que se quedaría un año en casita, ¿verdad? Preguntaba el cura al Quijote de la Mancha, que junto con un estudiante estaba. Eso mismo. El padre, el cura, miró al estudiante y pensó: ¡qué parecidos son el caballero de la Blanca Luna y Sansón Carrasco! Y no se equivocaba. Miren nada más. Sansón Carrasco, el estudiante, y el caballero de la Blanca Luna no solo se parecían, no, sino que eran la misma persona. ¿Qué había ocurrido? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Pues que el estudiante Sansón Carrasco se había disfrazado de caballero andante y había tendido una trampa a Don Quijote. Pues el cura estaba de acuerdo con el estudiante porque pensaban que aquel iba a ser un remedio definitivo para que Don Quijote regresara a la aldea y ya dejara de andar buscando aventuras que lo ponían en riesgo. Y todos juntos, el cura, el estudiante, la sobrina de Don Quijote y el ama de llaves, empezaron a aconsejarle como si fuera un niño.
ya está muy viejo para andar por ahí, le decía a la sobrina que estaba preocupada por su salud. Es usted un señor muy importante para arriesgar su vida por los caminos, le decía el cura. Los caballeros andantes ya no existen, insistió el estudiante que se había disfrazado, ¿verdad? El que le dio combate. La culpa de todo la tienen los libros de caballería. No debe leerlos más, le decía el ama, que había quemado ya unos cuantos de aquellos libros para que Don Quijote no los viera en adelante. Sancho Panza había guardado ya casi todas las monedas para comprar ropa a su familia y había contado ya a su familia y a sus hijas toda la historia de sus aventuras. Entonces fue a casa de Don Quijote y le preguntó: Señor, ¿cuándo volvemos a partir? ¿Es cierto que tenemos que quedarnos un año aquí quietecitos? ¿Qué va a decir el mago Frestón? ¡Se va a morir de risa! Todos miraron a Sancho Panza con cara de seriedad y de ¡shh, cállese! Seguramente aquel mago Frestón era un invento más de los libros que tanto mal había hecho a Don Quijote de la Mancha. Sancho prefirió callarse y esperar un tiempito con tanta mirada que lo hicieron así, callar, para ver qué pasaba. Ante tanta charla, la cabeza de Don Quijote empezó a dar vueltas y vueltas como una pirinola. Don Quijote estaba mareado, no sabía, estaba tal vez un poco confuso, tal vez un poco deseando y si mejor se marchaba. Vio cómo el mago Frestón se reía a carcajadas antes de esconderse entre las páginas de los libros, o sea que empezó a alucinar. Vio cómo los enormes gigantes que lo habían amenazado se convertían en molinos del viento. Vio cómo los enormes castillos que habían visto a lo largo de los caminos se convertían en posadas llenas de humo y con mucho olor a sopa. Vio cómo las duquesas, marquesas y princesas y damas de la corte se convertían en pastoras y aldeanas. Vio cómo los ejércitos famosos que había enfrentado con tanto valor se convertían en rebaños de ovejas. Tales eran las alucinaciones que en ese momento le acontecían a nuestro Quijote de la Mancha, y se sintió tan mal que pidió permiso y se fue derechito a la cama. Durmió muchas horas profundamente. Cuando se despertó, llamó a todos los de la casa y les dijo muy contento: Ya sé que me llamo Alonso Quijano y no Don Quijote, y que soy un señor como cualquier otro y no un caballero andante. Al oír esto, pues Sancho se puso muy triste, porque si Don Quijote no era más Don Quijote, él no tenía por qué ser un escudero. Sí, el escudero de Don Quijote. Y volvía a ser pues un campesino, y no saldría más por los caminos a buscar aventuras de todas clases. Pero cuando se acordó de todos los malos momentos que habían pasado, pues consideró que ya era suficiente y se conformó con seguir siendo lo que realmente era, un buen labrador. Cuando el señor Quijano, y miren, ahí está, pensando que era mejor quedarse en casa. Cuando el señor Quijano, que antes se llamaba Don Quijote, se puso más viejito, se le ocurrió dar consejos a su sobrina. Ya ven que a los tíos les encanta dar consejos a los sobrinos. Y entre los consejos que le dio, le dijo que no se le ocurriera nunca casarse con un lector atolondrado de libros de caballería, porque si lo hacía, la iba a pasar muy mal. Eso es lo que le dijo. Y por aquel entonces, mucha gente pensaba lo mismo. Pasado cierto tiempo, un señor escribió un libro que se tituló Las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Lo escribió para mostrar cómo Don Quijote había sabido luchar para defender hermosas ideas, aun haciendo muchos y muchos grandes disparates. Y tanto gustaron las aventuras de Don Quijote que las leemos hoy todavía. Y fin. ¡Ay, qué emoción! A mí me encanta, de verdad me encanta haber compartido el día de hoy esta lectura con ustedes, porque es una de las grandes obras literarias universales. Y es una provocación para que tú que nos estás mirando
lo puedas leer y tengas acceso. Algunos dicen, ay, no, es que es un libro así gigante y grandote y... No se preocupen, nunca midan la experiencia porque el libro es gordo o porque, uy, de aquí a que lo vaya leyendo. Es muy fácil leerlo si tú lo vas leyendo de capítulo por capítulo y si lo vas leyendo en grupo. ¿Y qué tal que lo vas leyendo a partir de algunas versiones para que te vayas adentrando a este mundo? Ay, será maravilloso cuando podamos todos conversar sobre un gran lector, este lector que prefirió crear ficción, esta ficción a través de la imaginación que le permitió, cuando se adentró a todo este mundo de la caballería, que le permitió burlarse, porque finalmente es una parodia de todo aquel mundo de caballería de la Edad Media, y que creó un mundo que lo fortaleció como ser humano, un mundo que le permitió vivir la vida a plenitud. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana con el Periquillo Sarmiento. Va a ser el episodio número 39 y por favor quédate en casa. Vamos a pasar por días más difíciles donde más se nos pide que nos quedemos en casa. Cuídate mucho. Bendiciones.